Acuerdos de paz en Guatemala. En la década de 1990, la Revolucionaria Nacional de Guatemala, URNG, y el gobierno de Guatemala acudieron a una mesa de negociaciones. Se hicieron dos cambios antes de llegar a una resolución. Después de 6 años de negociaciones, finalmente se encontró un acuerdo. En parte fue gracias a las Naciones Unidas, se convirtió en un moderador del proceso, evento que suavizó las tensiones que hasta entonces se habían mantenido. La firma de los acuerdos de paz se realizó el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura. Los logros y objetivos de este acuerdo puso fin al conflicto armado interno que duró 36 años. Se reformó la Constitución para organizar las funciones del ejército. Surgió la meta de adherirse a principios para garantizar y proteger la plena observación y respeto a los derechos humanos, así como también se propuso el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno, reconocimiento de la identidad y derecho de los pueblos indígenas para construir una nación multitécnica, pluricultural y multilingüe. Acuerdos de paz. Hace 36 años se vivió el conflicto interno en la ciudad de Guatemala. Esto inició en la década de 1960, ya que la guerra que provocó fueron cierres de espacios políticos y en la población dejó mucha crueldad, mucho desprecio por la vida y la dignidad de la población guatemalteca. El 29 de diciembre de 1966 se firma la paz firme y duradera entre la URNG y el Estado político de Guatemala. Esto ocurrió durante el gobierno de Jacobo Arbenz y Ríos Montt. Asimismo, la población sintió un poco de paz al ver la firma, ya que por todo lo vivido, el sufrimiento que dejó en ellos. Hasta el día de hoy hay personas que vivieron esto y nos cuentan sus historias de lo vivido que tuvieron que pasar durante el conflicto interno de Guatemala. Podemos hablar que uno de los objetivos logrados en los acuerdos de paz es el idioma y respeto de cada pueblo indígena. También podemos mencionar que se respetó cada nombre y apellido de cada persona indígena. También podemos mencionar que se respetaron los centros ceremoniales y lugares sagrados de cada pueblo indígena. También podríamos decir que se respetó la espiritualidad de cada religión. También podríamos decir que se respetó el uso del traje típico que distingue a cada pueblo indígena. Filosofía del Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. En Guatemala existen 3 pueblos indígenas, el Maya, el Xinca y el Garifuna. A raíz de la conquista, la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. En base a estas características, los pueblos indígenas han sido discriminados y explotados. El Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas lo que busca es eliminar todo este tipo de discriminación y explotación. Los principales derechos que se reconocen en el acuerdo: el derecho de los pueblos indígenas a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales en una doble dimensión; el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales; la obligación del Estado de mantener mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que constituya una violación o menoscabo los derechos de los pueblos indígenas; el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído; la obligatoriedad de los estados de consultar a los pueblos indígenas a tomar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles; la protección especial a mujeres, ancianos, jóvenes, niños, niñas y personas indígenas con discapacidad. Estas normas, según el artículo 43 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. Les voy a hablar sobre los logros y avances que se dieron a raíz del Acuerdo de Paz en Guatemala. Cuando se firmó el Acuerdo de Paz de Guatemala,
finalizó el conflicto armado que duró 36 años. También se reformó la Constitución para organizar el funcionamiento del Ejército de Guatemala. También garantizaron el respeto de los derechos humanos. También se comprometieron a investigar la violencia de los derechos humanos que surgió dentro del marco interno del conflicto armado. También se creó un viceministro para que trabajara en la educación bilingüe intercultural. Aquí en Guatemala se creó también la Defensoría de la Mujer Indígena, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Paz. Todo esto es que ayuda a los derechos de la mujer. También se creó lo que es Fontierra y Secretaría Agrícola. También podemos ver los avances, producciones cinematográficos, que es el cine, obras de teatro, la música, cosas que cuando fue el conflicto armado era prohibido que lo realizara. Entre los avances que han implementado los acuerdos de paz en el país están los siguientes. 1. La identificación de los cementerios clandestinos y las exhumaciones en los destacamentos militares, debido a las investigaciones del Ministerio Público y órdenes judiciales competentes. 2. La aplicación de leyes y convenios internacionales con materia de los derechos humanos en contra de los responsables de los delitos graves en el enfrentamiento armado interno, tales casos como el genocidio de Ixil y el Sepur Zarco. La conmemoración del Día Nacional de la Dignidad y de las Víctimas del Conflicto Armado Interno del 25 de cada año. El reconocimiento y el respeto a la dignidad de los derechos culturales de los pueblos indígenas, tales casos como la vestimenta en la escuela, el idioma materno y la implementación de la enseñanza bilingüe intercultural. 4. La creación de las instituciones en protección de los pueblos indígenas, como la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Y también está la Defensoría contra la Mujer Indígena. Las acciones que deben de implementarse para que los acuerdos de paz sean una realidad es que deben de fortalecer la democracia funcional y participativa, que requiere del desarrollo de la vida institucional, deben de eliminar la represión política, el fraude y la imposición electoral, y todas las formas de racismo, discriminación, el respeto irrestricto de los derechos humanos a la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Deben de arreglar de forma pacífica los conflictos, erradicar la pobreza, el analfabetismo, y deben de ejecutar el cronograma de cumplimiento de los ejes temáticos, que son el de reasentamiento, incorporación de la unidad revolucionaria y reconciliación nacional, desarrollo productivo sostenible y la modernización del Estado democrático para que todo se aplique de una manera correcta. Las conclusiones de los acuerdos de paz. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resalta nuevamente la importancia de los acuerdos de paz como instrumentos para avanzar en la tarea de construcción de un país democrático, justo, tolerante y respetuoso de los derechos humanos. Cabe resaltar que la sociedad civil y los organismos internacionales concuerdan en que su situación de derechos humanos en Guatemala se ha deteriorado. El acuerdo también demuestra que el derecho a la paz no es un producto de exceso de abstracción, ya que es posible que se creen mecanismos eficaces que hagan de la paz un valor alcanzable. El Estado debe asegurarse a su vez que los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y las niñas no sufran distintas formas de discriminación y marginación social. Para finalizar, se puede afirmar que el acuerdo de paz firme y duradero es un instrumento jurídico que contribuye a que el derecho humano a la par alcance su consolidación al contener los postulados
que inspiran a este derecho, significando la observancia de aspectos que le dan contenido a este derecho.